Ayúdanos a transformar no solo nuestras vidas, Señor, sino causando por medio del mensaje y de un testimonio acuerda de ellos, Señor, ir transformando, llevando esta antorcha a las demás personas que hoy como tal están en tinieblas, en un mundo que perece sin ti, Señor. Transfórmanos, guíanos, deja a un lado, Señor, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, Señor. Y hoy te pedimos que nos acompañes con tu Santo Espíritu, Señor, en este estudio, que sea de gran bendición en cuanto a los conceptos que se van a dar allí, y que seas tú, Señor, el que hable a través de nosotros, Padre. Todo esto te lo pedimos para perdonar nuestros pecados, Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, esto sería la cuarta parte de lo que hemos venido estudiando en cuanto a la historia de Sansón. Hemos tocado varios aspectos importantes de lo que es la vida de este personaje. Les pido que por favor hoy estemos muy atentos en cuanto a los textos. Van a ser varios textos que vamos a citar. Si quieren, al final del estudio se los puedo compartir para que no van a perder el hilo, los conceptos que vamos a dar allí. Este tema es importante por el paralelismo que tiene para este tiempo y varios conceptos importantes que vamos a tocar. Este estudio tiene por título El juicio de medianoche y vamos a ver Sansón, la historia de Sansón, qué podemos encontrar allí, que realmente vemos un cumplimiento para nuestro tiempo y un mensaje muy claro en cuanto al mensaje que se expande por el mundo del Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Hoy nos acompañan dos personas nuevas. Hemos tocado a través de 4 sábados la historia de Sansón. De hecho, es un personaje que se ha tomado desde la mitología, desde distintos aspectos que cambian totalmente la versión de la historia de este personaje bíblico, que desde pequeño, desde su vientre, iba como tal ser dedicado a Dios. Sin embargo, hemos visto que a medida que fue creciendo tenía fallas de carácter bastante grandes. Ya hemos tocado de que tomó por esposa a una persona que no era del pueblo de Dios y hemos visto distintos puntos que van determinando el carácter de lo que era esta persona. Hoy quizás vamos a ver un punto importante en esa misma línea y preguntarnos un personaje como Sansón, Dios por qué lo apoyó. Fallar tantas veces, de no ir de acuerdo a lo que sabía, contradecir como tal la voluntad de Dios y sin embargo, cómo Dios lo siguió apoyando. Hemos matizado mucho en esto de que Dios siempre hace hasta su último esfuerzo por salvar cada uno de nosotros. Sin embargo, todo esto es en una decisión y lo vemos quizás en Sansón. Vamos a tocar Hebreos 11, 32 y 34. Vamos a empezar por acá, en el cual se nos hablan de los héroes de la fe, pero encontramos allí el personaje de Sansón en esta lista. 11, 32 al 34. Que dice lo siguiente. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Recordemos que fue la primera historia que estuvimos analizando en cuanto a los jueces. Gedeón y los 300, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que mediante la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, se revistieron de poder, siendo débiles, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Este es el resumen de muchos de los héroes de la fe que no han recibido recompensa y que estamos esperando la segunda venida de Cristo para recibir ese galardón en el cual creyeron a través de la fe. En esto también contamos como tal la lista Abraham. ¿Qué es esto? Pero hay dos aspectos importantes, porque es citar cuál fue la parte importante que resalta este texto en la Biblia de la doble vida que tuvo Sansón. Recordamos esta cita por el cual empezó este estudio. Recordemos que estamos escribiendo sobre la actividad de Sansón como juez y bajo el impulso del Espíritu de Dios, y no sobre todos los actos de su vida. De hecho, distinguiremos entre dos periodos de su historia. El primero, cuando actuó bajo la influencia de este espíritu,
y el segundo al ceder a sus pasiones. Cayó sucesivamente en pecado, infidelidad a su llamamiento y traición del mismo, seguido de su decepción de Jehová y su juicio. Y ciertamente las palabras de la epístola de Hebreos no podían aplicarse al periodo en que Sansón desertó de Dios y de su castigo, sino solo al de su primera actividad y a su postrer arrepentimiento. Entonces es un hecho importante porque aquí podríamos aplicar un poco de lo que hablamos de los dirigentes, que simplemente pues tuvo una vida y Dios lo siguió apoyando. ¿Qué podríamos hacer nosotros como feligreses? Y hay una parte importante del simbolismo de lo que implica Sansón. Lo hemos visto desde su nombre, que tiene el concepto de nacimiento del sol. Rayos de luz es lo que significa el nombre de Sansón. Ahorita vamos a ver a través del capítulo que vamos a tocar hoy la significación importante, el simbolismo que podemos extraer a través de lo que fue el nombre de Sansón. Vamos a Esdras 9, versículo 1 y 2. Esdras 9, versículo 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Aquí vemos algo literal que se cumple incluso con los dirigentes, en el cual son permisivos de ciertas actividades en cuanto al pueblo de Israel, de no mezclarse con mujeres de otros pueblos, en el sentido de aprender sus costumbres, la idolatría, los iban a desviar como tal de la verdad. Sin embargo, vemos que esto no solo era practicado por el pueblo, sino también por los dirigentes. Hoy es un concepto muy similar de lo que es la infiltración en cuanto a este movimiento en la iglesia de apostasía, y viene adoptando una serie de doctrinas y costumbres que no son bíblicas, y por eso vemos quizás el derrotero de la iglesia el día de hoy. Entonces acá nos marca un poco de lo que es Sansón y lo que también nos marca en cuanto a los dirigentes, porque no fue el primero y tampoco fue el último. Ahora sí, a lo que vamos de Sansón, Jueces 16, versículo del 1 al 3. Jueces 16, versículo del 1 al 3. Aquí lo encuentran. Vamos a ir leyendo versículo a versículo. ¿Listo? Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Recordemos que en el estudio pasado lo habíamos dejado y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Fue el último versículo del capítulo 15. Pero aquí sigue como tal la historia de Sansón. Dice, fue a Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, esto fue algo recurrente en el carácter y la vida de Sansón. A pesar de su voto nazareato, que estuvimos hablando de ello, de su compromiso a Dios y la misión que Dios iba a tener con este personaje, pero vemos el tema de su conducta. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche cerca de la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, cuando amanezca, le echaremos mano y le mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí hay que citar un paralelo de lo que vamos a encontrar en la Biblia
del significado que para nosotros es muralla. ¿Qué representa para nosotros muralla? ¿Qué sería el concepto claro de la palabra muralla? Una protección. Protección, ¿qué más? Edificación. Es una edificación, obstáculo, muro, ¿qué más? Fortaleza. Estos, les voy a leer ciertos significados y es importante por lo que quizás hoy estamos viendo y podamos ver un paralelo en cuanto a esto, de lo que significa la palabra Gaza en el Estrón. Gaza, un lugar en Palestina. Sí. En este entonces era el fortín como tal de los filisteos, pero en cuanto a esta zona, como fue cambiando un poco el tema de los límites, pero vemos especialmente esta zona es especial por todo el desarrollo de lo que estamos viendo en Medio Oriente. Tiene otra raíz que es dureza, esforzado, fiero, fuerte, impetuoso, poder, poderío y recio. Y la última sección de lo que hace esta palabra es confirmar, endurecer, fortalecer, ser fuerte, mantener y prevalecer. Bueno, el concepto de lo que es muralla, de todo lo que hemos citado, de lo que significa, ¿cuál sería esa muralla en nuestra vida espiritual? Tres características de lo que serían aspectos importantes de una muralla a nivel espiritual. Para este tiempo sería ¿cuál para nosotros? La doctrina. La doctrina, ese es uno. Doctrina, palabra, comportamiento abarca todo en conjunto. La profecía sería nuestro baluarte, nuestra defensa, defensa del error en lo que creemos, la profecía que nos marca el tiempo en que nos encontramos y por lo tanto, pues también sería el carácter de Cristo, sus enseñanzas, sus actitudes, hablar, pensar y andar como Cristo lo hizo. Eso representa una muralla para nosotros a nivel espiritual. Sin embargo, cuando hablamos del pecado, tendríamos que hablar de un paralelo muy similar a lo que muchas veces ejemplificamos. Al lado opuesto sería el ego, el orgullo, la autosuficiencia, amor al dinero, amor al mundo, los malos hábitos. Cierran una muralla en nuestro corazón en el cual no deja que este mensaje llegue hacia una efectiva transformación. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos habla de los muros y las murallas de Jericó. Pero es un contexto totalmente diferente a este, porque el pueblo de Dios tenía que entrar a derribar esas murallas, de lo que representa dar ese mensaje, llevar esa salvación, derribar esos preconceptos, derribar esas falsas doctrinas, la adoración a otros dioses, otras costumbres. Por lo tanto, somos llamados a derribar esas murallas, llevando este mensaje, llevando esta antorcha. Pero el concepto de lo que estamos viendo en Sansón es muy diferente, porque estamos viendo que en Jericó había una ramera, Rahab, en el cual pues atendió a estos dos espías, guardó sus vidas y ella fue salvo como tal. Y recordemos que la señal era un cinto que representaba la llaga de Cristo, Cristo en la cruz. Esa edificación no fue destruida como tal y hace parte no solo del pueblo, sino del linaje de Jesús. Entonces vemos la connotación muy diferente porque aquí lo que estamos viendo con Sansón es que el hombre va a Gaza es por sus instintos. En ningún momento Dios lo mandó que fuera. ¿Y a qué fue? A acostarse con una ramera. El comentario de que se tiene de Edersheim nos dice lo siguiente. El versículo final de Jueces 15 determina también el final de este tiempo de la vida de Sansón. A partir de aquí es un registro de las terribles consecuencias. En primer lugar, de usar el don de Dios confiado para los propósitos elevados y santos en beneficio de la propia indulgencia y luego de traicionarlo y perderlo. Y esta traición y pérdida son siempre consecuencias de tomar para sí mismo lo que es para Dios. Como la parábola del hijo pródigo, la exigencia de recibir la porción de los bienes que le pertenecía es enseguida por la pérdida de todo, la necesidad y la desgracia. Y aquí en su segunda fase, la historia de Sansón sigue de cerca la de Israel, cómo Israel reclama para ellos mismos y alardea de su fuerza nazarea y se confía en ella, sin tener en cuenta su significado real y el objetivo de su concesión. También así lo hizo Sansón. Entonces vemos que sus inclinaciones, vamos nuevamente al texto. Pero también usted puede hacer el paralelismo con lo que pasa con la iglesia adventista, ¿sí? El punto es que la iglesia se deja minar desde adentro y eso hace que lo que leímos inicialmente,
el tema de los dirigentes, no marquen ese punto claro de ese muro, de esa barrera, y no dejar minar la iglesia, no dejar minar al pueblo. Entonces, lo permisivo de los dirigentes lleva como tal de que toda la iglesia como tal llegue a un punto totalmente de apostasía. Es importante las barreras y lo que implica. Recordemos que en toda muralla también había una puerta que hace parte de la muralla. La puerta, ¿qué significado podría tener para nosotros o qué función tenía la puerta en una muralla? Pues para mí el camino que dice Jesús, el de la perdición y el de la salvación. Entrada a un lugar, ¿qué más podría significar la puerta en una muralla? Pero literal, en un lugar como tal, ¿qué significaría una puerta? En una muralla. Abrir o retener. ¿Cómo, hermana? Abrir, permitir el paso o retener, impedirlo. Impedir, ¿qué más? Una entrada. Una entrada es una restricción también, una separación, los que están adentro, los que están afuera. ¿Qué más? ¿Qué pasaba en una ciudad fortificada? ¿Qué más entraban por sus puertas? Mercancías, bienes, comercio. Identificar quizás quién era amigo, quién era enemigo. Esos puntos van a ser importantes por lo que vamos a ver en el desarrollo de este estudio, de lo que significa la puerta, desde un significado, desde la estrón, hasta el significado donde nos va a llevar esto como tal a Dios. Aquí hay un hecho importante que nos habla de que él entra. Volvamos a leer el versículo 2, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, entró a una fortaleza, que eso es lo que significa Gaza, fuerte, fortaleza, muralla, entra a esa muralla, pero no precisamente hacer los designios de Dios. Su propósito quizás es contaminarse con lo que hay adentro, y que es parte de muchos aspectos de nuestra vida, que quizás hagamos lo mismo. Jugamos un juego, nos ponemos en el terreno de Satanás, y aún así pues tenemos que pagar con las consecuencias de ello. Y acecharon toda aquella noche cerca de la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda la noche diciendo, cuando amanezca, le echaremos mano y le mataremos. Recordemos lo que significa el nombre de Sansón. Nacimiento del sol, rayos de luz. Y aquí estamos hablando cuando amanezca, pero en el contexto donde está Sansón es puras tinieblas. Quizás las tinieblas más fuertes y más oscuras siempre se dan a qué horas, tipo media de la noche. Esto es algo muy significativo porque hoy nos encontramos en un mundo, cada vez que nos marca esa muerte y esa perdición, estamos viendo quizás las horas de tinieblas más grandes en la historia de la humanidad. Pero más allá de estas tinieblas, no nos quedamos con el acontecimiento actual, sino que veremos la luz del mejor y más glorioso amanecer, la segunda venida de Cristo. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. ¿A dónde nos llevaría esa medianoche en la Biblia? ¿Qué recordamos con ello? Duerme medianoche. Las 10 vírgenes, ¿qué más? Vamos a citar varios ejemplos entonces. Éxodo 16:4. Sin olvidar este texto, por favor. Éxodo 16:4. Mateo. Y Jehová. 11:4. Ah, 11:4. dijo pues Moisés. ¿Vale? ¿Listo? Listo, lo leo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Aquí, ¿cuál es la connotación de lo que estamos hablando? ¿Cuál sería el contexto? Antes de la 10ª plaga, que era ¿qué? La muerte de los primogénitos. Entonces estamos hablando medianoche en un concepto de ¿qué? ¿Contexto de qué? De muerte, de juicio. Este es uno de los ejemplos, medianoche. A través de los simbolismos que encontramos en la Biblia, hay muchas personas que en cuanto al texto, el día y la hora nadie sabe, pero vemos que cuando hacemos un estudio profundo de la Biblia, y cada uno de estos simbolismos nos lleva hasta identificar el día y la hora en que vendrá Cristo. Pero más allá de cómo se maneja el calendario, muy diferente a nosotros, que tiene que ver con la siembra, no sabemos en qué mes, en qué día exacto empezará el 2031, tampoco el tema de los astros que van a ser conmocionados nos llevará quizás a identificar el día en que nos encontramos.
Pero la Biblia no es muy clara. Juicio, medianoche. Otro ejemplo, Hechos 16, 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Hacia dónde nos llevarían estos dos versículos? Ya vimos que es parte de un pasado, de una historia. Pablo estaba encadenado con Silas. Pero ¿qué pasa a medianoche? Un terremoto. ¿Hacia dónde nos llevarían? ¿A qué podrían identificar? Hacia la segunda venida de Cristo Jesús. Segunda venida de Así es. Cristo. La mayoría de los 144,000, ¿qué pasarán con ellos cuando Cristo venga? ¿Dónde estarán? Encarcelados también. Muchos serán presos. Hermana Ana. Hermana Ana, si está hablando, tiene el micrófono apagado. También nos habla acerca del canto del gallo y también nos habla del conflicto de los siglos de la hermana Elena de White. Dice que es a medianoche cuando se oye la voz. Ujú. Mm. Otro ejemplo, Mateo 25, 6. ¿Cuál es? 25:6. Esa es la acción de la... Y el ¿Listo? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. De ejemplo claro de lo que eran las 10 vírgenes. En este caso, Sansón representa acá de estos dos grupos. ¿Sensatas o insensatas? Insensatas. Comparar a Sansón con el portero, creo que quizás no es tan así, por la referencia de la personaje que tenemos hoy en nuestros días, y pues el comportamiento en cuanto a carácter es totalmente diferente. Pero sí vamos a ver quizás en muchos de los aspectos de Sansón, enseñanzas, no solo para nuestro tiempo, sino como simbolizaba también a Cristo, desde su nombre. Pero aquí es importante resaltar lo que significa como tal esa medianoche, que representa la venida de Cristo, el amigo del esposo, el portero, que todo va todo muy relacionado con el tema que estamos desarrollando. Recordemos que estuvimos hablando de esas barreras, de esa muralla, de esa fortificación que tenemos en nuestras vidas que no deja quizás esa transformación, quizás preconceptos, falsas doctrinas, el ego, amor al mundo, pero miremos que el mensaje es algo importante. Isaías 25 del 9 al 12. Isaías 25. ¿Qué dice? ¿Lo leo? Dale, lo explica. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al 12. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y habitará su soberbia y la destreza Abatirá. de sus manos. Aquí esta versión dice, abatirá la fortificación de tus altos muros, la humillará y le echará tierra hasta el polvo. Recordemos un pasaje en el Antiguo Testamento, como fue la Torre de Babel, precisamente en esa oposición a Dios abiertamente. Aquí no solo el contexto de lo que hoy está pasando en el mundo, de las construcciones, los magnates están haciendo búnker, preparando para lo que se viene, preparándose como si fueran a evitar los juicios de Dios. Desde un lado literal, pero también aplica para un lado espiritual. Hoy ninguna persona que escuche este mensaje tendría quizás la excusa o un argumento bíblico para decir que este mensaje no es verdad
y que este mensaje no viene por parte de Dios. Hay pruebas que se sostienen desde la historia, desde la profecía, desde la astronomía, desde el tema de lo que se encuentra de lo arqueológico, para sustentar el mensaje que hoy estamos dando. Entonces derriba como tal un muro de lo que es un ego, de lo que es nuestro orgullo. Otro ejemplo de esto, vamos a 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5. 2 de Corintios 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, este texto es clave partiendo de lo que estamos estudiando. Derribar argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribar, minar esa barrera, derribar como tal esa muralla. Así como tiene esa connotación positiva, y lo vemos en la construcción y lo vamos a ver en un pasaje importante, que es estudiar y tener la espada en nuestras manos, que es el papel que hoy tendríamos que hacer, porque mientras construimos el carácter, vamos a ser atacados, y lo estamos viendo con el engaño, con la apostasía, con la maldad, con la persecución, con las leyes, y todo esto nos enmarca en un concepto de lo que hoy estamos viendo. Entonces es ver lo que implica tanto positivo como negativo el tener esa muralla y el no dejarnos quizás infiltrar, y el significado que tiene quizás la puerta. Vamos a ver que la puerta tiene una connotación de juicio, y vamos a mirar solo un ejemplo de varios que podemos citar. Miremos Deuteronomios 21, 18 y 19. Deuteronomios 21, 18 y 19. ¿Quién lo quiere leer? Aquí. Yo, Juan, es este. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. A la puerta. ¿Qué significa entonces puerta ahí en ese contexto? Juicio. Mira lo que pasaba. Juicio, muerte, desobediencia. Era algo punto importante. En el Strong, la connotación que tiene la palabra puerta dice lo siguiente: apertura, aldea, ciudad, entrada, portal. Por todo lo que hemos estudiado sobre puertas dimensionales. Una puerta, un portal, tanto físico como este planeta. Si tenemos un ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que tanto se habla en cuanto a la ciencia. ¿Qué pasa energéticamente en la parte de este planeta? Aquí hay un lugar en Colombia conocido como la Puerta de los Dioses, la Peña de Huayca, que son avistamientos de estas naves cerca de Bogotá. ¿Qué implica un portal? ¿Es real? Lo sabemos. Pero en nuestra vida espiritual, el tema del tercer ojo, películas de terror, ir a visitar un medio, la hecha de cartas, tarot, astronomía, todo esto nos lleva a abrir esa puerta que nos llevaría totalmente a lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces es importante mirar la connotación que nos da desde el astrón el significado de puerta, y sobre todo un juicio que se lleva quizás a la puerta como parte de una evidencia pública de este acto que merecía quizás tener una sentencia bastante clara por el tal comportamiento. Nos dice entrada, portal, puerta, puerta, lo que nos dice como tal Astrón. Va a ser importante porque recordemos lo que hablamos de la puerta. Lo que se hacía allí era un lugar de encuentro donde se comercializaba, entraba y salían los bienes como tal de una ciudad. Y estamos viendo hacia un término de juicio. Y hay algo muy importante que tendría que ver con un evento que nos marca en el 2001, que tendría que ver con la caída de las Torres Gemelas. El nombre del complejo como tal financiero, el World Trade Center, nos marca que traduce como tal esa palabra en español.
World Trade Center. A ver, los del inglés. Hermano Vicente. Vamos, eso, afloje. Es el mundo económico, el centro Centro- económico del mundo. Centro Económico Mundial. Ahí nos lleva algo muy importante que podemos relacionar. Algo que implica una puerta, que implica un juicio y que implica algo importante. Centro Económico Mundial. De hecho, la mayoría del pueblo protestante denomina Nueva York como Babilonia. Y de hecho, siempre se habla en cuanto a la destrucción de Nueva York. Y no solo por las citas que vemos de Elena de White a través de esos grandes rascacielos, sino la interpretación que le da el pueblo protestante a Nueva York. Pero es importante relacionar lo que implica esa puerta, el centro financiero del mundo siendo quizás atacado y derrumbado. Sabemos que de ahí en adelante cambia nuestra vida actual desde seguridad, desde privacidad, desde un control, desde un dominio, desde un nuevo orden mundial, pero también implica algo importante de un juicio, de un libro que se abre en el cielo. El juicio se empieza por los muertos, pero en ese entonces el juicio a los vivos. Y es importante resaltar este concepto de lo que implica esa puerta, porque miremos lo que nos dice la Biblia en cuanto a ellos, varios ejemplos. Juan 10, del 1 al 5. Juan, Dice, Juan 10, del 1 al 5. Parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es ladrón. Listo, Y sal- ahí. ¿Qué significa entrar por la puerta y no entrar por el redil? Estamos viendo la connotación de lo que hablamos de puerta, de entrar, de portal, de entrada, salida. Hay maneras de entrar por la puerta y hay una manera de no entrar. ¿Qué implicaría esto espiritualmente? Por ejemplo, testigos de Jehová. Para la salvación no es necesario creer a Dios, Jesús como Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Por medio de Jesús entramos al cielo. Queremos entrar por medio de una doctrina falsa, de costumbres, de fábulas, de que Dios se acomoda a nuestra manera de vivir y no nosotros acomodamos a la ley de Dios. Sigo. Mas el que entra por la puerta, el pastor, las ovejas es. De las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, son muchos los conceptos importantes que resaltamos, porque nos está vinculando al pastor, nos está vinculando a su redil y sobre todo a un portero. Recordemos, puerta, portero, de lo que estamos hablando en un evento totalmente importante para la historia de la humanidad, tanto en la tierra como en el cielo. El juicio de los vivos, la caída de las Torres Gemelas, la vinculación de ese portero que hace ese llamado, que está estudiando, que se está preparando, que da el mensaje del alimento a tiempo y nos lleva a vincular esto que estamos estudiando con un tiempo totalmente actual para nosotros. Sigamos con el tema de la puerta. Sigamos del 9 al 16 que nos dice, del mismo capítulo. Juan 10, del 9 al 16. Del 9 al 16. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Conceptos importantes de lo que es este capítulo, que va muy ligado a lo que estamos hablando. Recordemos que inicialmente planteamos el concepto de que tener esa muralla, esa fortaleza, implicaba tener claro una doctrina, tener claro la profecía, tener claro el carácter de Cristo para ser sus fieles imitadores. Por lo tanto, el estar como tal nosotros escuchando y estudiando y una firmeza en la profecía, mucho de lo que nosotros vemos, estudiamos acá, ¿viene de dónde? Viene de España, viene a través del portero, aquel portero que estuvo como tal velando. Y eso nos vincula a todos estos conceptos que estamos viendo. ¿Cómo conocemos la voz del verdadero mensaje? ¿Cómo sabemos si este mensaje viene del cielo? Muchas personas, independientemente de donde nos encontremos, nosotros para ese entonces la mayoría aquí era evangélico, otras personas eran católicas, otras personas eran testigos de Jehová, otras personas eran mormones, pero es claro que no hay un exclusivismo como tal. Dice que tiene ovejas en distintos rediles. No hay que volvernos exclusivos, siempre hemos dicho en cuanto a ese muro de separación, como lo hizo el pueblo de Israel con los gentiles. Los llamaban perros, los llamaban cerdos, y este mensaje de este Dios es para mí. El mensaje que hoy les damos es que si queremos ir al cielo, también quiero que estés allí, porque Cristo murió por mí, también murió por ti. Entonces es importante el mirar también el papel de los pastores hoy en día. Son asalariados, tienen como tal un sueldo, y se limitan simplemente a estar en la membresía de una iglesia, a tener ciertas comodidades por los viajes, por el prestigio que le da como pastor, pero realmente se preocupan por sus ovejas, realmente están atentos si el lobo las arrebata y se las lleva. ¿Cuántas personas simplemente el concepto de que Cristo muere por esa persona y pues si se va pues vendrán otros? Eso hay que poner mucho cuidado porque en cuanto a la responsabilidad que tenemos, no solo de lo que expresamos, de nuestros actos, sino el estar vigilante y guardando como esa comisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es velar. Cada persona que quizás sale del ministerio, lo hemos visto, que no es un evento que nosotros aplaudamos y celebramos, pero sin embargo siempre estamos en esa búsqueda de pedirle mucho a Dios para que las personas que se hayan ido regresen. Pero también viene implícito ese compromiso, porque muchas veces nos concentramos en solo lo que somos yo, si estamos bien, pero cuando un hermano cae, estamos dispuestos para caerle encima. Entonces son muchos conceptos que podemos ver allí, del significado de lo que tiene quizás ese tema de la puerta, importantísimo, porque ese juicio abarca esos 30 años, 2001 hasta otoño del 2030. Y ahí en el cielo en este momento hay una puerta abierta, la gracia está abierta. Sabemos que finaliza en otoño del 2030. No vamos a esperar hasta allá para arrepentirnos, no sabemos el día de nuestra muerte, pero esa puerta está en este momento dispuesta para nosotros. Lo que implica todo esto, y volvamos antes de finalizar con el último texto, volvamos a Jueces 16:3, en cuanto a una comparativa de lo que es Sansón y Jesucristo. A mí me gustaría de pronto aportarle allí en ese pasaje de Juan. Por ejemplo, nosotros éramos ovejas de un rebaño donde nosotros no teníamos ningún mensaje, ¿cierto? Solamente estábamos como en esa parte, solamente como esa oveja comer pasto y esperar a ver qué iba a pasar, ¿cierto? Cuando llegó el mensaje, le llegó el mensaje a mí y a mi esposa, porque entendimos y escuchamos la voz de ese pastor, porque sentimos ese llamado. Aún así, perteneciendo nosotros a una iglesia que hasta en la Biblia está escrito qué va a suceder con ella, que es la iglesia católica, ¿cierto? Entonces, ¿por qué entendimos que ese pastor nos llamó y que el mensaje es verdadero? Pues muy sencillo. Revisemos en cada iglesia, ¿cuál de las iglesias habla desde la arqueología? Uno, habla desde la arqueología y la palabra, y lo primordial, como lo dice Proverbios, un pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, si juntamos la arqueología, la Biblia, la historia y la profecía, el mensaje es claro y es conciso, no tiene por dónde no decir que no está claro.
Y eso es importante tenerlo muy claro aquí porque le cuento que este capítulo y, y esos versículos estuvieron geniales. Muchas gracias, hombre. Jueces 16:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Hoy no es el conocimiento, no es la interpretación correcta de la profecía, no son los libros que se están desempolvando, las verdades que se están clarificando. De nada nos va a servir si no somos prácticos a la hora de escuchar y llevarlo como tal a nuestra vida diaria. Esos conceptos no nos van a servir porque simplemente pasaría lo que hace Sansón. Duerme justo en medio de las tinieblas. Hoy es el momento de más alumbrar, de llevar más ese fuego, no solo en que Dios como tal, pedirle a Dios que nos haga partícipes de la lluvia tardía, sino también en cuanto al ímpetu de ir a predicar, de hacer lo correcto, de llevar ese estandarte del cristianismo en una prueba en el cual muchas miles de almas se definen a diario. Dice que Sansón durmió a medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Con lo que hemos estudiado, ¿cuál sería el paralelismo de Sansón con Jesús ahí? ¿Cuál sería la relación? Lo que estamos hablando, de murallas, de puerta, de fortificar, de muralla, de protección, de barrera, de muro. ¿Qué hace Sansón en su simbolismo que represente a Jesús? ¿Llevaba a dónde? Al hombro. ¿Qué llevaba a Jesús al hombro? La cruz. ¿Y esa cruz qué significa? Barrera, pecado, la condenación, la paga del pecado era muerte. Llevó como tal esa paga y la pagó por nosotros. Lo que implica como tal, de lo que vemos en cuanto a los pilares, todos esos simientes de la naturaleza, es de una transformación. Lo que hizo Jesús y el simbolismo que dice que subió a la cumbre del monte, que está delante de Hebrón, camino hacia Hebrón, es la traducción correcta. Y Jesús también llevó esa cruz también en la cima del monte. Entonces vemos lo que implica ese simbolismo cuando estudiamos la vida de Sansón con la de Jesús. Desafortunadamente, en cuanto al comportamiento y la gracia que Dios constantemente estuvo con este personaje, pues vemos su falla de carácter. Les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos enmarca un poco lo que es este contexto. Después de su victoria, hicieron los israelitas juez a Sansón y gobernó a Israel durante 20 años. Pero un mal paso prepara el camino para otro. Sansón había violado el mandamiento de Dios tomando a la esposa entre los filisteos y otra vez se aventuró a relacionarse con lo que ahora eran enemigos mortales para satisfacer una pasión ilícita. Confiando en su gran fuerza, que tanto terror infundía a los filisteos, se fue osadamente a Gaza para visitar una ramera de aquel lugar. Los habitantes de la ciudad supieron que estaba allí y desearon vengarse. Su enemigo se había encerrado dentro de las murallas de la más fortificada de todas las ciudades. Estaban seguros de su presa y solo esperaban el amanecer para completar su triunfo. Con la muerte de Cristo, Satanás estaba confiado que iba a vencer. Los demonios estaban confiados que habían ganado. Por un momento lo pensaron. A la medianoche, Sansón despertó. La voz acusadora de la conciencia le llenaba de remordimiento. El Espíritu Santo, a pesar de sus actos, porque aquí podríamos decir, con un acto de estos, va y busca una ramera en su pueblo enemigo, pues simplemente Dios lo desechó. Si Dios no lo desechó, ¿cuántas veces nosotros, por los actos, sin saber las intenciones o motivaciones del corazón, cuántas veces desechamos nosotros a una persona? ¿Cuántas veces nos tomamos el papel de juez? ¿Cuántas veces los descartamos? No, usted no va a ser salvo, usted ya está por fuera, usted no tiene solución, usted no tiene remedio. Aquí estamos viendo y no nos podemos acomodar a esto, pero es Dios trabajando porque hay un propósito por cumplir. ¿Conocemos el propósito de cada uno en la obra? El remordimiento la llenaba mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo. Pero no obstante su pecado, la misericordia de Dios no le había abandonado. Su fuerza prodigiosa le sirvió una vez más para libertarse. Yendo a la puerta de la ciudad, la arrancó de su sitio y se llevó
con sus postes y su cerrojo, la cumbre de una colina en el camino que dirige a Hebrón. Salmo 107 del 10 al 21, por favor. Salmo 107 del 10 al 21, el que quiera leerlo. Yo te lo leo. Adelante, hermano. Salmo 107, de 10 al 21 dice: Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vemos que esto es un salmo muy claro en cuanto a muchas veces nuestra percepción, porque o están los dos extremos, o muchas veces nos damos mucho palo, o muchas veces nos alabamos y nos vemos un espejo como si estuviéramos muy limpios. Hace parte de ver una realidad que realmente no somos. Pero por más dificultades, pruebas, hábitos, luchas, defectos de carácter, mientras esa puerta esté abierta, esa puerta puede ser derrumbada, puede haber una transformación, puede haber un cambio. Dios pone una nueva naturaleza en nosotros. Por eso es tan importante muchas veces repasar un tipo de conceptos que hemos estudiado a lo largo de mucho tiempo, pero cuando vemos textos como estos, es llenarnos quizás de esa esperanza de que Dios como tal aún tiene sus brazos abiertos para nosotros. Y el texto claro que quizás redondea lo que es ese estudio, de lo que es la puerta, de lo que es un juicio, de lo que esto significa, de las barreras que ponemos en nuestro corazón. El texto clave ya para finalizar, Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es parte, quizás falta unas dos de la historia de Sansón. Es muy interesante mirar cada uno de estos conceptos y aplicarlo para este tiempo, con lo que implica de ese juicio, de esa puerta, de incluso de saber todo esto, pero sin embargo, sé que cada uno tiene sus luchas, sé que cada uno tiene sus fallas, pero Dios como tal aún está ahí para cambiarnos, para moldearnos, y aún ese cambio está si tenemos un arrepentimiento genuino, si queremos una transformación verdadera y nos dejamos utilizar tal cual como lo estudiamos con Moisés, como lo estudiamos anoche con el tema de la conciencia, porque hay algo que nos sigue hablando de lo que está bien y de lo que está mal. Mientras eso siga pasando y nos sintamos quizás con esa actitud de que estamos actuando mal, aún hay esperanza para nosotros, aún el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en nosotros.
Pero cuando simplemente nos soltamos, no hay remordimiento, cauterizamos nuestra alma y simplemente cada vez vamos a caer más y más. Recordemos lo que decía la cita, un mal paso nos lleva a un paso mucho mayor, un error a un error más grande. Las personas que en este momento se alejan del ministerio empiezan quizás por un punto en que no están de acuerdo y van pasando el tiempo y ciertos puntos doctrinales se van agrandando. La mayoría de ellos hoy no son ni siquiera trinitarios. Iremos hasta el punto se va agrandando y esto es un ejemplo de lo que pasa a nivel personal de nuestras vidas. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes, que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración. Amén. Amén, hermano. Gracias. Excelente. ¿Qué profundiza? Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, te damos gracias por este día de reposo que nos permites compartir, Señor, con nuestros hermanos presentes y conectados virtual. Te damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, del ministerio del Cuarto Ángel, Señor. Te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados cometidos hasta hoy, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a ser cada día fieles seguidores, fieles servidores tuyos, amado Dios. Como decíamos ayer, queremos servirte a ti, Señor. Instrúyenos, llénanos de sabiduría, de ese temor hacia ti, Señor, que nos da sabiduría para poder entender tu palabra, entender tus designios, Señor, para entender que solo cumpliendo y obedeciendo seremos santos y seremos redimidos para ti, Señor, en tu redil. Gracias, amado Padre, por los trabajos de cada uno, por las bendiciones, por tu provisión, Señor, porque nunca nos has fallado. Gracias te damos, te pedimos perdón, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén.